los padres, a las madres y a todos los que representan un hogar, una familia, que tome las notas posibles porque van a ser de gran bendición y edificación. Me alegro de ver los movimientos que ya están sucediendo, reuniones en los hogares, aposentos familiares, testimonios de hermanos que se están reuniendo. Esa es una bendición, de eso se trata. Así de que hoy estaremos continuando, hermanos, con la segunda parte, aprendiendo a adorar a Dios en el hogar. Pero antes de hacer eso, vamos a tener un pequeño resumen de lo que estuvimos enseñando la semana pasada, ¿verdad? Aprendiendo a adorar a Dios en el hogar. Y estuvimos tomando como base Deuteronomios capítulo 5, versículo 8 al 10. Si busca usted Deuteronomios capítulo 5, versículo 8 al 10. Luego también busca Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5. Cuando lo tenga se pone de pie y lo vamos a leer todos unidos. Deuteronomio capítulo 5, versículo 8 al 10 y Éxodo 24 y 5. Y voy a ir un poco despacio, hermana Yasmín, para que podamos proyectar los textos en el proyector. ¿Cuánto lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la letra: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Leamos el verso 10. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 4. Están tres libros atrás. Éxodo 20, 4 y 5. Lo tenemos. Dice también de esta manera: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Lea el versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y la iglesia dice un fuerte: diga: Señor, habla mi vida, habla mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Vamos a hacer este pequeño resumen y para empezar quiero saber si hay alguien, un valiente, que se ponga de pie y me diga cuál es el primer y gran mandamiento. Póngase de pie. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un aplauso para la valiente. ¿Cuál es el más grande pecado? La idolatría. Estamos en el segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y ese es el pecado más grande porque viola el primer y más grande mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahora estuvimos aprendiendo que lo mejor que un padre de familia puede hacer es enseñarles a sus hijos a adorar a Dios. Es algo que hoy en día no se ve, se ha perdido, pero yo quiero repetirle, voy a recalcar esto, que sin temor, le digo de que si un padre enseña a su hijo a adorar a Dios, es el mejor regalo que le puede dar.
Es un privilegio, es una responsabilidad. Yo sé que es difícil, pero quiero decirle que los padres que están enseñando a sus hijos a adorar a Dios en su hogar van a ser hogares victoriosos. Eso lo estamos aprendiendo a través de la palabra del Señor. En los 10 mandamientos, los 10 mandamientos no fueron dados al mundo, fueron dados a los hogares, a las familias. También vimos como primer punto que nuestro deber es enseñarles a nuestros hijos un concepto correcto acerca de Dios. Y ahora nuestra mayor alegría, nuestro mayor gozo será transmitir estas enseñanzas apropiadas a nuestros hijos, cómo adorar a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque si usted tiene una enseñanza torcida, usted tendrá una vida torcida y una familia torcida. Y será todo en su vida torcido, fuera de lugar. Ahora estuvimos viendo que la idolatría es algo negativo, algo que es contraproducente, no tiene frutos. Estuvimos viendo que la idolatría representa un falso concepto de Dios. Es algo falso acerca de Dios, es negativo. Un ídolo, aprendimos que es materia, es objeto. No tiene movimiento, no tiene espíritu, no tiene poder, no habla, no oye, no hace nada, no sirve para nada. Es un objeto, es un ídolo. Ahora, un ídolo no puede representar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y para representar a Dios se necesita espíritu. Y una materia, como no es espíritu, es materia, es objeto, no puede representar a algo que es espíritu. Aprendimos que en Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, Dios está aquí en este lugar, pero ¿cómo adoramos a Dios? En espíritu y en verdad. Esa es la manera. Ahora, yo pregunto, ¿qué cosa material puede representar a algo que es espíritu? ¿Qué cosa material lo puede representar? Nada, no hay nada que pueda representar algo que es espíritu. ¿Podrá un ídolo de madera, de metal, de bronce, de yeso, de mármol, hasta de papel representar a un Dios tan grande como el que tenemos? De ninguna manera. Ahora Dios hace esta pregunta en Isaías 40:25. ¿A qué pues me compararéis? Y dice: ¿a qué me haréis semejante? Dice el santo. Ahora, podemos comparar a un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, una casa con otra casa, una silla con otra silla, un piano con otro piano. Pero a Dios nadie lo puede comparar, porque Dios es un solo Dios y no hay otro Dios como nuestro Dios. No hay dos dioses ni tres, hay uno solo. Y por eso usted no lo puede comparar. Ahora aquí Dios está diciendo: ¿a quién me compararán? O más bien, ¿a qué clase de imagen ustedes me van a comparar? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer de mí? ¿Qué muñeco van a fabricar que ustedes me puedan comparar a mí? Aún, en algún caso que alguna persona diga: pero sí hay algo que puedo comparar a Dios. Dios dice: no debes adorar a ese algo. No debes postrarte delante de ningún ídolo, de ninguna estatua, de ningún santo, porque solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué razón no debemos adorar imágenes? En Éxodo 25 aprendimos que Dios es celoso. Dios es celoso. Fuerte, dice Dios, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Hermano, hermana, amigo y amiga, si usted ama más los placeres, los deleites más que a Dios, usted es un idólatra. Está adorando ídolos, porque solo a Dios servirás y solo a Dios adorarás. Ahora vamos a ver la enseñanza de esta tarde.
Primero, hermanos, tenemos que tener un concepto apropiado de Dios. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Ahora, para aclarar esto, que no tenemos que hacernos imágenes, no se está refiriendo, hermano, que no vamos a tener un cuadro, ¿verdad?, con la escena bíblica, una escena bíblica. Hay escenas muy bonitas de la Biblia. No se está refiriendo al arte, ¿verdad?, fabricar dibujos o hacer dibujos. No, no se está refiriendo a eso. Usted puede tener el cuadro de los 10 mandamientos. ¿Cuántos ya lo tienen en su casa? Levanten la mano, los que ya empezaron a poner el cuadro. Allí tenemos una hermana. ¿Alguien más? Mi esposa lo puso en todos los cuartos de mi casa. Los niños lo están aprendiendo, ya se lo saben de memoria. Es una bendición. Eso es bueno. Es lo que dice la Biblia. Escríbela en los postes, en las puertas. Escríbela para que lo lean tus hijos, para que lo lean todo aquel que llega a tu casa, que se aprendan la palabra de Dios. Ahora, el arte no es malo. Por ejemplo, cuando yo estaba joven, me gustaba dibujar. Antes de ser músico, a mí me gustaba dibujar. Dibujaba unos muñecos raros, pero me gustaba dibujar. Y un día en una competencia que había en la iglesia, yo dibujé el buen pastor con una ovejita y gané la competencia. A mí me gustaba dibujar. El arte no tiene nada de malo. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, miramos que Dios le dio al profeta Moisés los planos del tabernáculo. Se los dio específicamente cómo los tenía que edificar. Y si usted lee, hermano, la fabricación del tabernáculo, cómo era el tabernáculo, era una obra de arte. Era maravillosa. Cuando se hablan de las cortinas azul, púrpura, de colores, cuando se habla del candelabro, ¿verdad?, de 7 lámparas con 3 manzanas, se habla de la mesa de la proposición con los panes, se habla también de el propiciatorio, el lavacro. Era, hermano, algo representativo ahora a lo que nosotros tenemos en este lugar. Ahora, ese tabernáculo era una tienda movible. Ahora el tabernáculo está aquí en este lugar. Es la misma presencia de Dios en medio de nosotros. Cuando vemos el arca, qué preciosa era el arca, ¿verdad? El arca fabricada teñida en oro, bañada en oro, con las bases de oro. Adentro estaban las tablas de la ley, estaban también la vara de Aarón, y preciosa era el arca, representando la misma gloria de Dios. O sea, Dios es un Dios arquitecto, un Dios ingeniero, que da al pie de la letra hasta cómo debe de oler su casa. Dios dice, de esto van a poner en mi casa, este es el perfume que yo quiero que ustedes fabriquen para que haya en mi casa. Ahora les doy este ejemplo también, el templo de Salomón. ¿Cómo era el templo de Salomón? No ha habido otro en la historia. En el mundo no hay templo que pueda tener hoy estructura, todos están así, en ruinas. Pero el templo de Salomón todavía está allí, el muro de los lamentos. Piedras que eran tan grandes como casas, les estaba explicando el mensaje, ¿verdad? Unas piedras enormes, pero era fabricado con un diseño tan especial. Le hicieron figuras en las paredes, figuras de leones, de osos, de bueyes, habían frutas, peras, precioso era el templo. Allí estaba lo que era el arte que Dios había dado, el conocimiento a estos fabricadores. Entonces podemos ver que no es de esto que está hablando la palabra, no está hablando de esto, sino lo que Dios está diciendo es que no se postre delante de ninguna estatua, de ninguna imagen, de ningún ídolo. Eso es lo que la palabra está diciendo. Así que voy a pedirle a la hermana Yasmín, yo tengo unas imágenes que quiero que veamos y voy a hacer una prueba en esta tarde. Si tiene ahí, hermana, me va a poner unas imágenes que tengo, me las va a poner. Ahí están en el mensaje que estoy predicando. ¿Alguien puede identificar esa imagen? ¿Quién es el que está allí? Páseme otra imagen. ¿Quién está allí? Ok. Unos dicen papá y mamá y un baby, y otros dicen María, José y Jesús. Ok. Pásenme otra imagen. ¿Quién está ahí? Ok.
¿Quién está ahí? Bueno, unos dicen, así lo pintan, otros dicen Jesús o la imagen de Jesús. Otra más. ¿Quién está ahí? Bueno, muy bien. Unos pasaron la prueba. Unos dijeron es una pintura, es una obra de arte, porque ese no es Jesús. Aquel no era el niño Jesús, no era María ni José. Son imágenes, son pinturas, son obras de arte. Así de que delante de imágenes nosotros no debemos adorarlas ni postrarnos. Para Navidad escuchamos que dice, aquí está el niño de Jesús, y ponen un muñequito. Ese no es Jesús, no es el niño tampoco. Él ya no está niño, ya está ahí en el cielo. Es Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador del universo. Nadie lo puede, hermano, comparar en esta tierra. Estamos aquí, ¿verdad? Para que entendamos un poquito, hermano, porque muchas veces hay tanta ignorancia en el pueblo de Dios que estamos cayendo en el pecado más grande, que es la idolatría. Así de que ahora, hermano, Dios nos llama que nosotros tenemos que enseñar en nuestro hogar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Si usted tiene nietos, a sus bisnietos, y si tiene tataranietos, tiene que enseñarles el concepto apropiado de Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Será ese muñeco? No es ese muñeco. ¿Será un ídolo? No es ese ídolo. No está clavado en una cruz, no está llorando, no. Él está coronado en gloria y en majestad. Ese es al Dios, ese es el concepto que tenemos que tener, un concepto apropiado de Dios. Ahora, yo quiero darle algo muy importante que va a ser de mucha bendición. Si quiere anotarlo, anótelo, pero esto va a ser muy importante si usted lo enseña a sus hijos, y es los nombres de Dios. Los nombres de Dios van a demostrar el carácter de ese Dios que usted sirve. ¿Usted conoce los nombres de Dios? Es necesario que los conozcamos. El nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que el nombre de Jesús es poder? El nombre de Jesús es victoria. Pero si no conocemos el nombre de Jesús, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Si no los conocemos, entonces ignoramos el carácter de Dios. Ahora, eso es lo primero. Diga conmigo, necesitamos enseñar un concepto apropiado de quién es Dios. Y número 2, tenemos que comunicar con persuasión. Diga conmigo, hay que comunicar con persuasión. Y esto es necesario, hermano, que usted comunique esto a sus hijos, que lo haga urgentemente. Y lo vamos a hacer como cuando les enseñemos a nuestros hijos a adorar a Dios, no en la iglesia, no en la escuela dominical, en su casa, en su hogar. Allí empieza la verdadera adoración. ¿Por qué? Hay algo muy importante, porque Dios nos advierte, hermano, que esto es de suma importancia. Ahora vamos a ver por qué. Leamos el verso 5 del Éxodo 20, verso 5, que dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios está diciendo en estos versículos que una adoración errónea es iniquidad. Usted no puede, hermano, escoger cómo usted quiere adorar a Dios. Yo no puedo escoger cómo yo quiero adorar a Dios. Porque si lo haríamos nosotros a nuestra manera, estaríamos adorando a Dios falsamente. Y ese es el peligro. Usted estaría adorando falsamente, y cuando usted adora a Dios falsamente, está adorando ídolos. Y cuando usted adora a ídolos, usted, hermano, está corrompiendo las mentes de toda su familia. Corrompe la mente de sus hijos,
de sus nietos y hasta la cuarta generación. Ponga mucha atención, porque esto es muy importante para padres, para hijos, nietos y abuelos que están en este lugar. Cuando usted tiene una adoración falsa, corrompe la mente de toda su familia porque es iniquidad. Usted lo verá reflejarse en sus hijos, lo verá reflejarse en sus nietos y hasta en sus tataranietos, bisnietos, tataranietos. La iniquidad de los padres se manifestará sobre los hijos, los nietos, bisnietos y tataranietos, porque la idolatría es iniquidad. La idolatría es un pecado de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es un pecado generacional que se transmite de padre a hijo, a los nietos y a los bisnietos. 4 generaciones. Es iniquidad, un pecado que se transmite de uno a otro. Ahora, Dios visita, dice aquí, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Eso no significa, hermanos, que Dios va a culpar al hijo por los pecados de los padres. No, eso no significa que el hijo tiene que pagar el pecado del padre. No, pero sí las consecuencias. Las consecuencias seguirán a los hijos y seguirán a los nietos y a los bisnietos. Y eso lo podemos ver en el ámbito natural, lo podemos ver en el ámbito humano. Ustedes se darán cuenta que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando una madre es adicta a la droga y luego nace un niño, ¿cómo va a nacer ese niño? Enfermo, decadente mental, emocionalmente, lo que es, ¿verdad?, destruido. Un niño que ya de nacimiento ya viene enfermo. Y por esa razón usted ha escuchado que los médicos hacen hincapié, enfatizan, recriminan, le dicen a las madres: si tú estás embarazada, no fumes, no tomes, no hagas droga. ¿Por qué razón? Porque si lo hace, le están haciendo daño a ese niño que está allí en el vientre. Y allí lo podemos ver que esto se está dando en todo lugar, en toda parte del mundo, hermano. Se está llevando a cabo esto, se está viendo en los niños, se está viendo, imagínense, me da tristeza, niños con cáncer. O sea, un niño con cáncer, ¿qué pecado puede tener un niño con cáncer? Pero son las consecuencias de los padres que acarrean enfermedades, maldiciones, se manifiesta en la vida de los niños. Ahora, hermano, quiero ilustrarles esto. Vamos a la palabra de Dios. Lo vamos a ver muy claro en la Biblia. Váyase al libro de Crónicas, capítulo 26. Libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Lo vamos a ver ilustrado aquí. Y recuerde lo que estamos hablando. Que no se le olvide que estamos hablando de la maldad de los padres traspasándose sobre los hijos. En segunda Crónicas vamos a ver, hermano, que se nos habla de un hombre piadoso. Se nos habla de Usías. Usías era el rey de Judá o rey de Jerusalén. La Biblia dice que Usías, del versículo 1 al versículo 15, hizo cosas grandes, buenas. Era hombre recto, era piadoso, era un hombre que levantó a Israel. O sea, trajo bendición a Israel. Del 1 al 15 podemos ver nosotros que se habla muy bien de Ezequías. Se habla que era un hombre recto y piadoso. Pero leamos el verso 16. Aquí está. Leamos el verso 16. ¿Lo tienen? Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. O sea, Usías era bueno, amaba a Dios, era recto, pero hizo algo muy indebido. Adoró a Dios de manera equivocada. No era su lugar entrar al templo y quemar incienso. No era su lugar, no era su responsabilidad, no era su privilegio. Dios había llamado a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, que eran los únicos que tenían permiso de entrar al templo. Pero el rey
Él creyó que tenía autoridad, que era poderoso y dijo, yo puedo entrar al templo también, yo lo puedo quemar, yo puedo quemar incienso. Pero se equivocó, porque no era de esa manera que Dios tenía, sino de la manera de Dios era necesario. Ahora, veamos lo que sucede con Uzías. Mire lo que sucede, versículo 21. Vaya al versículo 21. Por lo cual fue, la última parte, no lo vamos a leer todo, la segunda parte. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Entonces, este rey bueno adora a Dios equivocadamente y por esa razón es sacado de la casa de Dios, es excluido de la casa de Dios. Este fue un padre que quiso adorar a Dios de la manera que él quería, una manera equivocada. Y mire lo que pasó con el hijo que tomó el lugar. Vamos ahora a 2 de Crónicas, capítulo 27, versículos 1 y 2. Su hijo tomó el lugar como rey. Vamos a ver cómo era este hijo. Mire, el padre quiso adorar a su manera. Ahora vamos a ver el hijo, lo que pasó con el hijo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 27, versos 1 y 2. Y dice, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jeresú, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre. Qué bueno, ¿verdad? Todo va bien. Hasta ahorita todo está bien. Pero ponga mucha atención. Mire lo que sigue. Salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Notó algo muy importante aquí. Hay algo aquí muy serio que tenemos que ponerle atención. Jotam no entró en el santuario de Jehová, no vino a la casa de Dios, no se congregó. El hijo de Uzías no se congregó. Está diciendo, no vino a la casa de Dios. Uzías el padre no había adorado a Dios correctamente, lo hizo equivocadamente. Por lo cual también dice el versículo que acabamos de leer, terminó leproso hasta el día de su muerte. Dice que lo encerraron en una casa, leproso, allí murió hasta el día de su muerte. Ahora, Jotam, el hijo, posiblemente él pensó y dijo, bueno, si mi papá dijo no iba a la iglesia, si mi papá no iba al templo, ¿para qué tengo que ir yo? Si mi papá no iba, ¿qué tengo que ir a hacer yo al templo? Entonces él no se congregó, no vino a la casa de Dios. Ahora se lo voy a poner ilustrado de esta manera. Usted imagínese que un padre que viene a la iglesia le diga a su hijo el domingo, hijo, hoy no vamos a ir a la iglesia, hoy nos vamos a quedar en la casa porque va a salir la final de fútbol. A los que les gusta el fútbol. Ok, esa actitud de ese padre, esa actitud irresponsable de ese padre, inmediatamente se está transmitiendo a ese hijo. Inmediatamente el hijo está aprendiendo esa mala actitud de su padre. Dice, mi padre no le da importancia a la casa de Dios, el partido le importa más, el fútbol le importa más, el entretenimiento le importa más, y ese hijo recibe ese pecado generacional que es iniquidad. Ahora se lo voy a poner de esta otra manera. Vamos a verlo un poquito más religioso. Un padre de familia le dice a su esposa, se ponen de acuerdo, le dice, hija, hoy no vamos a ir a la iglesia, nos vamos a ir de picnic, pero llévense la Biblia, llévense los panderos porque allá vamos a hacer culto. Ok, otro punto. Parece que está bueno, ¿verdad? Oye, buena idea. Vamos a hacer culto en el parque. Pero sabe una cosa, eso es un peligro, porque ese padre le está enseñando a ese hijo la mitad de la verdad. Porque la verdad dice, no dejando de congregarnos según algunos tienen por costumbre. Algunos dicen es que mi costumbre no es ir a la iglesia, mi costumbre es quedarme en casa.
Ahora hasta me han dicho, bueno, yo a Dios no lo dejo, pero no me congrego. Eso es antibíblico. Eso no está en la Biblia. Esa es una adoración falsa, una adoración extraña, es fuego extraño. La adoración que Dios quiere es que nos congreguemos en la casa de Dios, que adoremos en la casa de Dios y que aquí le rindamos honor. Y hay un día que se ha escogido, es el día del Señor, y es en la casa de Dios que vamos a estar. Así de que eso sucede en esta situación que estamos viendo acá. Ahora volvamos a la historia de Crónicas, ¿verdad? Vimos que un padre adora falsamente, luego un hijo es un negligente, ya no se congrega en la casa de Dios, y ahora miremos al nieto. Vamos a ver al nieto. Váyase a 2 de Crónicas, capítulo 27, versículo 9. Segundo libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 9. Cuando lo tengan, digan amén. Y dice, y durmió Jotam, el hijo de Usías, con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Ahora vamos a ver cómo era Acaz. ¿Cómo era Acaz? Leamos ahora el capítulo 38, versículo 2. 38, 2. 28. Ok, aquí tengo equivocado. 28, 2. Bien, me ayudan. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas ¿a quiénes? A los Baales, a los demonios. Los Baales representan los demonios o representaban los demonios. Era un ídolo pagano llamado Baal. Si ustedes se recuerdan que el profeta Elías lo desafió, el profeta Elías lo avergonzó, y el profeta Elías mató a los 400 profetas que adoraban al Baal. Y que este mismo ídolo era el que adoraba Jezabel. Jezabel adoraba a Baal. Por eso Elías los desafió, y usted sabe de lo que sucedió en ese lugar. Ahora miremos el versículo 24. Váyase al versículo 24, por favor. ¿Lo tiene? Dice, además de eso recorrió Acaz. No, dice otra vez. Además de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios. ¿Y qué hizo con ellos? Y los quebró. Y cerró las puertas del templo, de la casa de Jehová. Y se hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones. Mire, este sí se pervertió ya. O sea, ¿usted se imagina lo que hizo este nieto de Usías? Agarró los instrumentos de la casa de Dios, les hizo pedazos, agarró un odio en contra de la casa de Dios y cerró las puertas del templo. O sea, la cerró quiere decir que él dijo, no quiero ni yo venir a este lugar, no quiere que nadie venga a este lugar, cerradas las puertas del templo. Esto hizo el nieto del rey Usías, quien había adorado a Dios falsamente. Ahora, el hijo Jotam fue el que no quiso venir a la iglesia, ¿se acuerdan? Porque el hombre amaba a Dios, pero no quería congregarse. Decía, yo amo a Dios, pero a mi manera. Yo me quedo en la casa. Allá hay programas de televisión. Allí yo no quiso venir al templo. Y el hijo Acaz fue un adorador de ídolos, quebró los utensilios de la casa de Dios, cerró las puertas del templo y hizo algo más terrible. Algo que a mí, cuando yo estaba leyendo esto, me entristeció. Mire lo que dice el versículo 3. Capítulo 28. ¿Estamos 28? 3. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por el fuego. ¿Usted se imagina? Eran los bisnietos de quién? No, los nietos de, bisnietos. Bisnietos de Usías. Yo no sé si aquí hay una tatarabuela o un tatarabuelo, pero imagínese usted que sus bisnietos, por una mala decisión que usted tome ahora, más tarde los estén pasando por el fuego. Qué triste.
Eso sucedió. Dice, conforme a las abominaciones de las naciones, el hombre se corrompió, conforme a otras naciones. Dice que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Ahora, los paganos adoraban a un dios que se llama Moloc, que era también el dios de Moab. Y este dios era un dios que tenía un vientre grande, enorme, pero lo que era un horno con fuego encendido. Tenía las manos extendidas, traían los niñitos, los bebitos vivos. Se los ponían en las manos de este ídolo y los metían al horno. Y los quemaban vivos a los niños. Eso hizo Acaz con sus propios hijos. Los quemaba vivos. Ahora, qué terrible es esto, ¿verdad? Es terrible, lo estamos poniendo de esta manera para que entendamos, ¿verdad?, lo trágico que son las malas decisiones. Ahora, ahí tenemos a Uzías, adoraba a Dios equivocadamente. Su hijo Jotam amaba a Dios, pero no se quiso congregar en la iglesia. Ahora tenemos a Acaz, que odia la iglesia, no le interesan las cosas de Dios y ahora sacrifica a sus propios hijos a Baal. Hermano, Dios nos está hablando en esta hermosa tarde. Pongamos mucha atención. Si nosotros no nos volvemos ahora a una genuina adoración a Dios, como a Dios le corresponde, y no venimos como a Dios se merece, esos mismos ídolos que destruyeron a esta familia real de Israel entrarán en nuestras vidas, en nuestras familias, y veremos los mismos desastres. Es la verdad. Y yo tengo un anhelo ardiente, yo le oro al Señor, que mis hijos, que mis nietos y que mis bisnietos adoren al Rey de Reyes, que amen al Rey de Reyes y que sirvan al Rey de Reyes. Ese es mi anhelo. Y yo confío en esa promesa que Dios dice, la generación de los justos será bendecida. Yo te hago una pregunta. ¿No quisieras eso tú también? Para tus hijos, para tus nietos y para tus bisnietos. ¿Y por qué no hasta tu tataranieto si estás con vida? Que lo veas. Pero hay muchos que esto les parece broma. Todavía dicen, eso ya me tiene aburrido. Bueno, ¿tú crees que puedes seguir de la misma manera? Que puedes continuar con ese pecado oculto. Y tú dices, pero yo no le hago nada, daño a nadie. Nadie se da cuenta de lo que yo estoy haciendo. Con tal que no dañe a nadie, no hay problema. Nadie sabe, nadie le duele. Eso es una mentira. Es una mentira, porque todo el que peca no peca solo. Todo el que peca siempre tiene un compañero. Por eso es pecado. Toda persona que peca no lo hace solo, y eso quiere decir que las marcas del pecado se van a manifestar en otras personas. Lo que tú haces, dijo Jesús, a puertas cerradas será gritado de las azoteas. Hermanos, Dios quiere que volvamos a una verdadera adoración. Ahora, yo quiero decirle algo también. En Deuteronomio capítulo 5, 8 al 9, leámoslo nuevamente, nos dice, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen. ¿Cuántos aborrecen a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Usted puede levantar su mano con orgullo y levantarle y decir, yo amo a Dios. Mira, hay quienes ni la levantan. Qué orgullo, ¿no? Otra vez, ¿cuántos pueden levantar sus manos y decir, yo amo a Dios? Entonces, porque antes de que yo le dé esta promesa, usted tiene que asegurarse que ama a Dios. Porque si amar a Dios es de los gritos que el pastor le dice, que diga, amo a Dios. Y dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos. De labios cantan, pero su corazón está. Oh no, el hermano se ve bonito con su traje, su corbata, cristianazo, pero su corazón está lejos. Entonces le pregunto nuevamente, ¿ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con todas sus almas? Que lo van a querer sacar, que lo van a querer arrancar de Dios, pero como usted lo ama con todas sus fuerzas, dice, de aquí nadie me suelta. Yo amo a Jesús de tal manera, porque Él me amó tanto, que un partido, que una mujer, que un problema, que una enfermedad no me podrá separar de lo que Cristo Jesús ha hecho en mi vida. Entonces, si usted ama a Dios, recibe esta promesa. El versículo 10, leámelo. Versículo 10 de Deuteronomio 5:10. Y dice, y que hago misericordia a millares. Otra vez, léalo fuerte. Y que hago a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Amamos a Dios? ¿Amamos sus mandamientos? Hágale así. Señor, te amo. Te amo con toda mi fuerza. Nos dice, si las consecuencias del pecado alcanzan la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios, quiero decirle que la promesa de Dios para los que aman a Dios no son 4 generaciones, no son hasta 10 generaciones, no son hasta 40 generaciones, ni siquiera 400 generaciones. Dice que son hasta 1000 generaciones de los que aman mi nombre. Le da gloria usted al Señor. Yo puedo ver a uno de ustedes 1000 generaciones, que sus hijos siguen predicando el evangelio, siguen anunciando el evangelio, siguen alabando el nombre de Dios. 1000 generaciones glorificando el nombre de Dios. Eso es lo que yo espero para ti, para mí, para esta iglesia, para cada padre, para cada madre que se está levantando en esta tarde. Ahora, me gusta lo que Pablo le dice a Timoteo. ¿Se acuerdan lo que le dijo en 2 Timoteo 1:16? Le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, que lo avives. ¿Por qué le dijo esto? Mire el versículo 5. Léalo en versículo 5, si lo tienen. Trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela. ¿Hay abuelitas aquí? Bueno, en tu abuela. Y luego le dice, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Lo pueden ver aquí? Dice que empezó la abuela, y luego la madre, y ahora en el hijo. Timoteo, allí está. Eso es lo que Dios quiere. Así debe ser, así debe ser. Viene una madre con el pastor y le dice, pastor, dice, ¿de qué edad le dice es apropiado que yo le empiece a enseñar a mi hijo? Le dice acerca de las cosas espirituales. Le dice el pastor, ¿cuántos años tiene su hijo? Dice 6 años. Dice, hermana, usted está atrasada 2 generaciones. ¿Por qué? Porque esto hubiera empezado desde su abuela. Ya no estaría preguntando, pastor, ¿le puedo enseñar a mi hijo? Ya su hijo ya estaría instruido.
Entonces, si usted le enseña ahora a su hijo, más tarde no va a estar preguntando, ¿me pueden enseñar la Biblia? Su hijo va a saber la Biblia. Desde chiquito va a saber la Biblia. Y eso deberíamos de hacer. Diga conmigo, eso deberíamos de hacer. Empezar. Necesitamos transmitir y pasar estos principios bíblicos, estos valores, esta moral de Dios a nuestros hijos. Diga amén, hermano. Para que un día su hijo no vaya a ser un malcriado, no vaya a ser un ladrón, no vaya a ser un homosexual, no vaya a ser una lesbiana. Instrúyanlos en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No qué dice el pastor, no qué dice el predicador, ¿qué dice Dios? Eso es lo que nos instruye al niño. Instrúyelo. La palabra de Dios es así. Luego, con esto termino. Debe haber una adoración de celebración a Dios. Debe de haber una. Mire, hermano, cuando usted les habla a Dios de sus hijos, demuestre que lo hace con pasión, que lo hace con dinámica, con alegría. Porque yo le hago una pregunta. Si a sus hijos les preguntaran en este momento y le dijeran, ¿qué es lo que ama más papá? ¿Qué dijeran ellos? ¿Qué es lo más importante de tu mamá? ¿Qué contestaron nuestros hijos? Es una pregunta. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que ama más tu papá? ¿Verdad? Porque cuando celebramos a Dios, estamos hablando que es algo que usted lo ha tomado en serio y es tan importante. ¿Van a pasar? Pasan. Así de que, padres, celebremos a Dios en nuestras casas. Póngame mucha atención, mírenme aquí, no se me distraiga. No se me distraiga. Celebremos a Dios. Celebrémoslo seriamente. Motivémoslos. Cuando usted dice que es cristiano, ¿cómo lo hace? Y tú vas a la iglesia. Bueno, ahí de vez en cuando. ¿Y cómo está la iglesia? Ay, luchando, hermano. En luchas y pruebas. Pero la iglesia sigue caminando. Por eso es que la gente no nos visita. No quieren venir. No, hombre, va a decir esa iglesia. Pero si a usted se le pregunta, oye, ¿cómo es la iglesia? No, hombre, bendición. Tuvieras que nos gozamos esta tarde. Vine sano, llevaba un dolor y salí sano de la iglesia. Estaba atado y ahora soy libre. No podía, hermano Mardoqueo me dice, pastor, fíjese, no podía levantar la mano. Me dice, pero un día Dios me sanó. Me dice, ni estaba pidiéndole cuando acuerda, me moví las manos y era sano. Dele gloria al Señor, porque vamos, póngase de pie, hermano, póngase de pie, póngase de pie. Celebremos a Cristo. Celebremos a Cristo. Enséñeselo a sus hijos, enséñeselo a sus hijas. Dígale, yo amo a Dios, yo amo, yo quiero que tú ames a Dios también. El domingo al salir de la iglesia me fui con Junior, siempre se va uno o dos conmigo. Y sabe que nos fuimos todo el camino hablando de los 10 mandamientos. Y yo le decía a uno, él me preguntaba, le decía a otro, él me preguntaba. Hasta gracias me dio, no sé por qué. Me dijo, thank you, daddy. Me dice, porque le iba enseñando los 10 mandamientos. En la noche que estaba acostado, vino el Espíritu y me dijo, eso es lo que quiero que hagas. Eso es lo que quiero que hagas. Y me dice el Espíritu, y eso es lo que quiero que mi iglesia haga. ¿Cuántos escucharán la dulce voz del Espíritu de Dios en esta tarde? Cierre sus ojos. Hermanos, es un privilegio amar, servir y adorar a Dios. Es un privilegio entregarle toda nuestra vida. Como ese anciano que les conté en el mensaje anterior, que le entregó el violín a Chris Fleisler porque le dijo, tú eres digno de tocar ese violín. Yo quiero decirle que aquí está uno que es digno, que Él puede hacer algo de nuestras vidas, que ese violín estaba allí sin uso, pero cuando vino un maestro
le sacó melodías que cambian los corazones. Jesús puede cambiar corazones. Jesús puede transformar cosas que tú no puedes hacer. Yo quiero en esta tarde hacer una pregunta. ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Y cuántos ya somos salvos? Levante la mano los que son salvos. Si hoy viniera Dios, ¿usted está seguro que usted se va con Él? Si usted no lo está, si hay dudas que usted no se va con el Señor, yo quiero invitarlo a pasar al altar. Yo quiero invitarle a pasar al altar. Si usted duda y usted dice: Señor, yo no he andado bien, yo estoy en peligro. Mientras la iglesia ora con sus ojos cerrados, si alguien quiere pasar al altar, yo lo voy a abrir. Usted puede venir al altar. Si usted sabe que no se iría con el Señor, yo quiero hacer una oración en este momento. Allí donde está, usted puede repetir después de mí: Señor Jesús, yo reconozco que me he alejado de ti. Yo te pido perdón. Estoy rendido delante de ti. Te pido que me perdones todos mis pecados y que me limpies de toda maldad. Lávame con tu sangre. Señor, yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo. Si hay alguien que ha hecho esa oración, no se avergüence de Jesús. Pase al altar y hágalo públicamente, porque Jesús dice que aquel que se avergonzare de Él, Él también se va a avergonzar de Él y de los ángeles. Pero si usted no se avergüenza, Dios le confesará delante de los ángeles del cielo. Yo quiero hacer una oración por padres que quisieran entregarle su familia al Señor. Padres que quisieran entregarle su familia al Señor, que quieran entregarle su hijo, sus nietos y sus bisnietos. Yo quiero que levanten sus manos y que allí donde están hagan esta oración. Oren fuerte. Y el altar sigue abierto, hay un espacio grande. Si usted quiere venir al altar, aquí hay una presencia de Dios gloriosa. Hay una presencia hermosa que está cubriendo hogares, familias, casas. Si usted es un hombre que representa hogar, o es una mujer, es un hijo que está representando, dígale: Señor, yo te entrego mi familia, yo entrego mi casa a ti. Yo sé que yo no los puedo cuidar, que yo no los puedo defender, pero yo vengo y te los entrego a ti. Te entrego mi hogar, te entrego mis hijos. Oro por ellos, para que lo que hoy en esta tarde tú estás hablando a mi vida pueda llegar a ellos también, que lo pueda transmitir en algún momento. Dame la oportunidad para hablar con mis hijos. Señor Jesús, mi familia te necesita, mi hogar te necesita. Señor, sé que me estás hablando, tu palabra viene a tiempo, pero vendrá un momento que vendrá fuera de tiempo. Si hay alguien que no le ha rendido su vida, yo voy a dar un minutito, hermano, un minuto. Este es el Espíritu hablando, un minuto. Venga, no espere
Dios no quiere hacerle daño. Dios no te quiere. Dice que Él no quiere que nadie perezca. No te avergüences de Dios. Yo doy un minuto. Todos orando, todos.